Tenemos la continuación del Evangelio de ayer, de Jesús que cura a la suegra de Pedro, y vemos que para alejarse un poco de la multitud le pide la barca a Simón. Toma la barca, va mar adentro y pasan dos cosas. La primera, que vemos que hasta acá Jesús actúa solo y acá comienza a manifestar que quiere colaboradores, va a crear los 12, como dice la expresión en griego, los creó 12, los 12 apóstoles, y comienza con esta experiencia de Simón, del hermano, de los primeros llamados en esta barca, y Jesús entonces quiere compartir con nosotros su ministerio. Por eso en este día jueves queremos rezar especialmente por las vocaciones. La primera y fundamental vocación es la vocación del bautismo. Todos estamos llamados, por el cual podemos ejercer el sacerdocio común de los fieles, podemos participar activa, como recuerda Sacrosanctum Concilium, activa y fructuosamente de la Eucaristía, de los demás sacramentos, de los sacramentales de la Iglesia, del testimonio que podemos dar en la catequesis y sobre todo en la caridad, que son las presencias de Jesús. Jesús está donde 2 o 3 rezan en su nombre, donde tuve hambre me dieron de comer, tuve sed me dieron de beber, y por antonomasia está presente en el sagrario con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Todas son presencia real, por supuesto, la mayor es la presencia en la Eucaristía, pero como recordábamos ayer, todo tiende y todo surge desde la Eucaristía. Por eso nosotros queremos alimentarnos y vivir esta experiencia de Jesús que nos llama a todos, según nuestra vocación y misión particular, nos llama precisamente a ser pescadores de hombres. Y para eso tenemos que aprender a echar las redes. Y tenemos que echar las redes en nombre de Jesús. Seguramente que estos primeros discípulos estarían un poco impresionados con Jesús. Primero, que le pida la barca, ¿no? Segundo, que ellos eran pescadores de profesión, habían estado pescando toda la noche, y Jesús, para explicarle que querían que pesquen hombres, primero les hace que pesquen peces, para que entiendan la realidad de las cosas. Si vemos en el Evangelio de Juan, antes Jesús de dejar la Eucaristía multiplica los panes. Si vemos también en el Evangelio de Juan, el agua, que es signo del Espíritu Santo, el agua viva, la mujer de la samaritana, primero Jesús pide agua del pozo y después le anuncia el agua viva. Jesús primero entiende, porque Él se encarnó, esto quiere decir la encarnación. Él entiende que nuestra fragilidad, que nuestra humanidad necesita, y a partir de eso no podemos negar. Es un poco en el mismo sentido que la carta del Nuevo Testamento de Santiago dice: si viene a ti un hermano que tiene hambre y tú le dices vete, que Dios te bendiga, no estás haciendo bien, porque también hay que darle un pan, darle la bendición y, si se puede, un pan. Es decir, entender que nosotros somos una realidad humano-divina, una realidad en griego theántrica, theos, theou, Dios, aner, andros, hombre, una realidad, y esos son los sacramentos. El pan y el vino dejan de ser pan y vino para que su sustancia se convierta en el cuerpo y la sangre del Señor. Y así, cada vez que nosotros queremos rezar, también tenemos que ahondar nuestras raíces en nuestra profundidad humana para también ir transformándola de adentro. Hay un padre de la Iglesia que se cita mucho cuando uno estudia cristología, que dice una frase importante, dice: lo que no se asume no se redime. Ese padre de la Iglesia es San Ireneo de Lyon. Lo que no se asume no se redime. ¿Por qué Dios nos redime? Porque se hace hombre. No es como de alguna manera estaba en la teología protestante, una salvación foránea. Nosotros seguimos tan pecadores como antes, pero Dios nos pone como un manto de misericordia y nos mira con bondad. Sino que el pecado original fue removido por el bautismo realmente, aunque queda la inclinación al pecado, ¿verdad? Pero el pecado original fue removido. ¿Por qué? Porque Cristo se encarnó. No hizo una salvación foránea de afuera, sino que hizo una salvación intrínseca. Entonces, como va a decir el concilio en Gaudium et Spes,
No hay nada verdaderamente humano que sea ajeno al Verbo encarnado. Todo lo que es verdaderamente humano, decía Benedicto cuando todavía era el cardenal Ratzinger, es posible de oración. Nosotros podemos pedir todo, sobre todo la salvación, porque dice el Evangelio que Dios no niega al que le pide el Espíritu Santo. El que le pide el Espíritu Santo, Dios esa oración no la niega. Esa oración es infalible. Pero después todas las otras cosas de nuestra vida, todo lo que son preocupaciones, desvelos, etc., también el Señor los atiende, porque no hay nada verdaderamente humano que sea ajeno al Verbo encarnado. Y para eso tenemos que aprender a confiar en ese Jesucristo. Él es nuestra fe, Él es nuestra esperanza, y en Él tenemos que vivir siempre nuestra caridad. Por eso es importante, a pesar de las destrezas o de las capacidades que tengamos, de confiar en el Señor. ¿En nombre de quién echamos las redes? Si nos quedáramos con Pedro, dice, no pescamos nada. Y Jesús echan las redes. Y Jesús dice, Pedro dice, en tu nombre. O sea, para no quedar mal, como sos mi convidado, voy a hacerte caso. Y se asombran. Los otros que estaban con él también se asombran. Aléjate de mí, que soy un pecador. No temas, Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Y nosotros también muchas veces echamos las redes, pero en nombre nuestro, con nuestros criterios, bajo la forma que nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, como se dice ahora de los votos, ¿no? De los consejos evangélicos, que lo tienen que vivir obligatoriamente los que son religiosos, y las otras formas de institutos y las otras formas de vida cristiana de bautizado también lo tenemos que vivir. Pobreza, obediencia y castidad. Entonces hoy se habla de que tenemos pobreza financiada, así cualquiera. Tenemos que aprender a confiar solamente en Dios. Pobreza financiada, castidad compartida. ¿Cómo sabemos vivir solos? Y los matrimonios también tienen una forma de castidad, que no es la forma del célibe o que no es la forma de la virgen o del virgen consagrado, pero también es una forma de castidad. Y tenemos que vivir la obediencia. Ahora, obediencia dialogada. Tenemos que dialogar. ¿Para qué tenemos que dialogar? Cuando dialogo, ¿realmente me implico con el otro? ¿O el diálogo quiere decir que el otro va a terminar haciendo lo que yo le digo, como yo le digo? Y encima cuando son temas de lo opinable, porque la obediencia es de lo opinable. Un superior legítimo no puede decir ve a misa el domingo, porque eso ya lo dice el tercer mandamiento y el precepto de la Iglesia. Un superior legítimo no puede decir no robes, porque ya tenemos el mandamiento respectivo. Entonces, ¿en qué campos tiene el superior legítimo? Me levanto a esta hora, me levanto a esta otra, salgo a tal hora, salgo a tal otra, abrimos esta casa, cerramos, cosas opinables. Pero tienen que estar todos dentro de un diálogo real, auténtico, profundo, que tenemos que vivir en todos los lugares de la Iglesia, porque precisamente estamos llamados a participar en el ser pescador de hombres que nuestro Señor Jesucristo, en este capítulo 4 del Evangelio de Lucas que empezamos a leer en estos días, nos ayuda a entender, ¿no? Primero Él, con poder, el Verbo encarnado, que toma en serio nuestra naturaleza para redimirla, comienza a actuar y después ya no quiere actuar solo, sino que quiere compartir ese llamado con todos los bautizados y especialmente con las vocaciones más consagradas, como la vida sacerdotal, a la vida religiosa. En la primera lectura, Pablo hace una oración por los cristianos de Colosas, para que la comunidad, precisamente esta comunidad de bautizadas, con los distintos ministerios, con los distintos carismas y servicios, siga adelante y profundice el conocimiento, dice Pablo, en la voluntad de Dios y le agraden sus obras. Porque hacer la voluntad de Dios, otra vez, la obediencia. Obediencia no es hace esto, hace el otro y voy como así, como un caballito que tiene los ojos para no ver los costados y vamos para adelante. Sino que la palabra obediencia, del latín, ob audire. Ob es así, ¿no? Digamos así, dirección. Y audire, escuchar. El que obedece es el que escucha. Por eso es tan importante también aprender la obediencia a la voluntad de Dios a través de la oración, escuchándolo.
como también tiene que haber la obediencia de un padre a de un hijo, de un superior con respecto a su comunidad, de un obispo con respecto a su presbiterio. El tema de la obediencia, conocer la voluntad de Dios para que nosotros, conociendo la voluntad de Dios, obremos conforme a esa voluntad de Dios. Soportar, dice Pablo, con paciencia y alegría. Fíjense, conocimiento de la voluntad de Dios, producir obras buenas, soportar con paciencia y alegría. ¿Por qué? Porque pasamos de las tinieblas a la luz. Entonces, este pasar de las tinieblas a la luz, por un lado, nos llena de alegría y por otro lado, nos compromete a un estilo de vida conforme a Jesús. No vivir de cualquier manera, sino vivir conforme a Jesús. Pablo utiliza una expresión técnica en el Nuevo Testamento que es epignosis. Epi es super, como supermercado, hipermercado en griego, ¿no? Super es el aumentativo latino, hiper el griego. Hipergnosis, super conocimiento. ¿Qué quiere decir este super conocimiento? Un conocimiento en el espíritu. Tenemos que aprender a conocer en el espíritu. No como el que está haciendo un hechizo o una magia, sino por la comunión. La comunión que viene con Dios nos hace, ya no los llamo siervos, ustedes son mis amigos porque los amigos reciben las confidencias del amigo. Yo les voy a contar, el Espíritu nos va a contar, dice Jesús, antes de la Pascua. Ustedes ahora no lo entienden, pero luego va a venir el Paráclito que les contará, que les enseñará toda la verdad. Todos los bautizados tenemos que ir a esta epignosis, a este superconocimiento que es precisamente la verdadera sabiduría, la sabiduría del Espíritu, que viene con esos dones y carismas que hemos pedido también para que pueda haber vocaciones en su iglesia. Infunde en tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, dice la oración colecta de la misa. El espíritu de piedad que nos hace relacionarnos con Dios y el espíritu de fortaleza que nos hace aguantar, también en el sentido de la paciencia que le decía Pablo a los cristianos de Colosa. Miremos a nuestra Madre la Virgen, pidamos al Señor las gracias que necesitamos para aprender a discernir la voluntad de Dios, para aprender a tener paciencia, para aprender a tener perseverancia, tener la convicción profunda de que tenemos que escuchar a Jesús y tirar las redes en nombre de Jesús para poder tener ese conocimiento en el Espíritu que nos vaya conduciendo por el camino de la fe a la cual el Señor nos llamó para que la vivamos en plenitud y para que nosotros también, a su vez, seamos pescadores de hombres. En un instante de silencio, le pedimos al Señor por todas las gracias y por todas las necesidades, encomendándolas en esta Santa Misa, aquí en este santuario de la Mater.